Buen día, clase. Vamos a definir lo que se entiende en matemáticas por una función continua. La continuidad es un concepto que nosotros lo traemos naturalmente. En el mundo real experimentamos con procesos continuos, por ejemplo, el fluido eléctrico, el correr del tiempo, la sangre como torrente sanguíneo, la respiración, etcétera, etcétera. O sea, nosotros la continuidad la experimentamos en nuestra vida cotidiana. Pero el concepto de límite no es un concepto natural. Sin embargo, la continuidad la definimos a través del límite. Podría ser al contrario, el límite a través de la continuidad, pero en matemáticas tradicionalmente se define la continuidad a través del límite. Entonces veamos qué es una función continua matemáticamente hablando. Entonces nos da una función que está definida en cierto intervalo de la recta numérica, o sea, en un intervalo que rodea al punto x sub 0. Entonces decimos que la función es continua en ese punto si para ella se cumple esta igualdad. Si miramos atentamente la igualdad, dice aquí que para que la función sea continua en el punto x sub 0, el límite de la función, o sea, el valor al que tiende la función cuando x se acerca a x sub 0, debe ser el mismo valor que toma la función en dicho punto. ¿Eso qué significa, en otras palabras? Que para que la función sea continua, primero tiene que estar definida en ese punto. O sea, debe poderse calcular el valor de y en ese punto. Segundo, debe existir el límite, lo cual significa que los límites laterales deben ser iguales. O sea, límite por derecha y límite por izquierda deben ser iguales. Y como tercera condición, los dos resultados deben ser iguales. O sea, el valor de la función debe coincidir con el límite de la función. Si eso se cumple, entonces decimos que la función es continua en el punto x sub 0. Tomamos un ejemplo. Nos dan esta función y nos piden determinar la continuidad de esta función en este punto, en el punto 2. Entonces lo primero que hacemos es determinar el valor de la función en ese punto. O sea, hallar el valor de y cuando x vale 2. Pues obviamente y vale un quinto. Hacemos la operación. Ahora calculemos el límite. Cuando vemos este límite, pues debemos recordar todas nuestras técnicas que vimos en este proceso. Sabemos que este es el límite de una fracción y que si por lo menos uno de los límites, o del numerador o del denominador, es diferente de 0, el límite se calcula directamente. Y aquí ya claramente se ve que el numerador es una constante, así que el límite de la constante es la misma constante, sobre el límite del denominador, que obviamente es 5. Resumen, un quinto. Entonces, constatamos inmediatamente que el límite al que tiende nuestra función coincide con el valor de la función en ese punto. ¿Qué significa eso? Significa que a medida que nos vamos aproximando a 2, o sea, a medida que x se va aproximando a 2, el valor de y se va aproximando a un quinto. Y que de paso, el valor que toma la función en ese punto es un quinto. Eso, visto geométricamente, ¿qué significaría? Que al trazar la gráfica, ¿cierto?, y al pasar por ese punto, no necesitamos despegar el lápiz del papel, o sea, no hay interrupción. A eso precisamente se debe, a ese concepto intuitivo, que digamos que la función es continua en ese punto. Si en ese punto no se interrumpe, si en ese punto al trazar la gráfica no necesitamos despegar el lápiz del papel o el marcador del tablero, pues estamos insinuando que la función en ese punto es continua. Bueno, si la definición de continuidad se cumpliera en cada punto x de cierto intervalo, entonces ya no estaríamos hablando de la continuidad puntual de la función, sino la continuidad a lo largo de ese intervalo. Entonces diríamos que la función es continua en dicho intervalo.
Por ejemplo, si habláramos de la función y igual a x al cuadrado, diríamos que esa función es continua en cualquier intervalo de la recta numérica, inclusive a lo largo de toda la recta real, donde ya está definida. Si esa definición de continuidad la aplicáramos a las funciones elementales básicas que nosotros ya definimos, pues observaríamos que cada una de esas funciones es continua a lo largo de su dominio. Lo tomamos en calidad de observación, simplemente para agilizar. Entonces, todas las funciones básicas elementales, junto con sus inversas, las consideramos continuas en todo el dominio donde ellas están definidas. Y adicional a eso, si aplicamos la definición de continuidad a las funciones que resultan de operaciones aritméticas con funciones, pues constataríamos que cada una de esas funciones va a ser continua en el dominio donde las funciones que participan ambas sean continuas. Dicho de otra forma, si nos dan dos funciones que son continuas en el mismo intervalo, entonces la suma, diferencia y producto de esas funciones va a dar como resultado una nueva función continua en dicho intervalo. Pero para el cociente tenemos una restricción. El cociente de dos funciones que son continuas en el mismo intervalo nuevamente es una función continua, excepto en los puntos donde su denominador se haga cero. Entonces, eso lo vamos a ilustrar a través de un ejemplo. Bueno, en este ejemplo queremos comentar lo que nos dice la observación 2. Nos dan dos funciones. De entrada sabemos que el dominio de cada una de esas funciones es todo el conjunto de los números reales. Pero ahora nos piden determinar dónde será continua la función que resulta de dividir la función f entre la función g. O sea, dónde es continuo el cociente de la división de la función f entre la función g. Quiero comentarles que hace un tiempo nosotros hablábamos de cómo determinar el dominio de la función que resulta de operaciones aritméticas. Entre ellas estaba la función cociente. Ya decíamos que el dominio de la función que resulta de dividir una función entre otra función es igual a la intersección de los dominios del de la función f con el de la función g, eliminando los puntos de ese dominio donde el denominador se hace cero. Eso lo trabajamos, así que para nosotros el hecho de que nos pida la observación 2 que esas funciones deben tener el mismo dominio de continuidad no es nuevo. Entonces, basándonos en la observación 1 y en la observación 2, ¿qué podemos decir de estas funciones? Primero, que tanto el numerador como el denominador son funciones que están definidas en tonos reales. Y como estas funciones son básicas, entonces la observación 1 nos permite aclarar que esas funciones van a ser continuas a lo largo de su dominio. O sea, que tanto la función f como la función g son continuas en todos los reales, tienen el mismo dominio de continuidad. Ahora nuestro problema es determinar en dónde va a ser continua la función cociente, la que resulta de dividir f entre g, lo cual pues para el ejemplo que hemos tomado va a ser bastante sencillo de obtener. Sin embargo, pues la dificultad puede estar
en determinar en qué puntos cierta función que hace el papel de denominador se reduciría a cero. Pero en nuestro ejemplo, pues hemos tomado dos funciones sencillas simplemente para mirar cómo se ejecuta. Entonces, sabemos que tanto la función f como la función g son continuas en los reales. Luego, según la observación 2, o sea, según la teoría, lo cual pues nos evita irnos por un camino dispendioso. Imagínense aplicando la definición de continuidad a las funciones que resultan de operaciones. Eso sería bastante laborioso. Entonces, basándonos en la observación 2 como una consecuencia o como una propiedad de las funciones continuas, sabemos que esta nueva función va a ser continua en todos los reales, al igual que son su numerador y denominador, excepto en los puntos donde el denominador se hace cero. Y si nosotros cogemos el denominador, que es la función g de x, lo igualamos a cero, pues fácilmente nos damos cuenta que el denominador se hace cero en menos 1 y en 1. Así que esta función, que es el resultado de dividir dos funciones continuas en el mismo intervalo, terminó siendo continua a lo largo de toda la recta numérica, excepto en esos dos puntos, donde el denominador se hace cero. Esa es la forma como se establece el dominio de continuidad de la función resultante. Bien, ahora nos preguntamos qué pasa cuando la definición de continuidad no se cumple en un punto. Pues obviamente en ese punto la función es discontinua, o en ese caso se dice que x sub 0 es un punto de discontinuidad de esa función. Nos preguntamos, bueno, ¿y qué significa que no se cumpla la definición de continuidad? Significa que de esas condiciones que mencionamos anteriormente, alguna de ellas no se cumple. Por ejemplo, que la función exista, que el límite exista, pero que los resultados sean diferentes. O sea, está de tal forma definida la función en el punto x sub 0 que una cosa es lo que da el límite y otra cosa es el valor de la función en ese punto. Entonces, al no coincidir los dos valores, quiere decir que la función no puede ser continua, según la definición. 2, que esto no exista, ¿cierto? Pero el límite exista. Entonces, en ese caso tampoco se cumpliría la igualdad, porque pues ¿con qué valor compararíamos el límite de la función? 3, que la función esté definida en un punto, pero que el límite en ese punto no existe. Entonces, cualquiera de esos casos conduciría a declarar a x sub 0 como un punto de discontinuidad. Sin embargo, para clasificarlo, vamos a partir, o sea, para clasificar los puntos de discontinuidad, pues en matemáticas, aparte de saber que una función es discontinua, queremos saber de qué tipo es la discontinuidad. En muchos análisis se necesita cómo se interrumpió la función, y para eso hay que mirar cómo se comporta la función en cercanías del punto donde ella pierde sentido. Entonces, para la clasificación de los puntos de discontinuidad, vamos a partir del hecho de que la función no está definida en el punto x sub 0. O sea, no se puede evaluar la función en dicho punto. Sin embargo, la función está definida para todos los puntos de un intervalo que rodea ese punto. Entonces, partiendo de ese hecho, los puntos de discontinuidad se clasifican en dos tipos. El primer caso es cuando los límites laterales en dicho punto existen, o sea, límite por izquierda y límite por derecha. Entonces, en ese caso, decimos que el punto de x sub 0 es un punto de discontinuidad de primera especie. Si adicionalmente
los límites laterales resultaran iguales, o sea, A igual a B, entonces en ese caso, aparte de que x sub 0 es un punto de discontinuidad de primera especie, diríamos que es un punto removible o evitable. En unos ejemplos que vamos a hacer dentro de unos minutos, estaremos aclarando más esa situación. Ahora vamos al caso 2. Si en el punto x sub 0, al calcular los límites laterales, resulta por lo menos uno de ellos que no existe, o es infinito, entonces en ese caso decimos que ese punto es un punto de discontinuidad de segunda especie. Entonces podríamos decir aquí que a la hora de clasificar el punto de discontinuidad solo se nos van a presentar dos casos, y todo depende de lo que ocurra con los límites laterales. Si los límites laterales existen, pues tenemos un punto de discontinuidad de primera especie o primer género o primer tipo. El nombre es simplemente para diferenciarnos. Y en el caso de que por lo menos uno de los límites laterales no existiera o fuera infinito, entonces estaríamos hablando de un punto de discontinuidad de segunda especie. Así que vamos a ilustrar esas situaciones a través de estos ejemplos que tenemos comentados aquí. Veamos la primera función, valor absoluto de x sobre x. De entrada sabemos que x no puede ser 0. Entonces 0 pasa a ser un punto de discontinuidad de esta función. Revisemos los límites laterales. Si calculamos el límite por la izquierda, o sea, cuando x se está acercando a 0 por la izquierda, quiere decir que venimos trabajando con valores negativos. El valor absoluto para valores negativos de x es igual a menos x. Así que este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x entre x. Se cancela, nos da menos 1, o sea que el límite por la izquierda es menos 1. Calculemos ahora el límite por derecha. Si nos acercamos a 0 por la derecha, quiere decir que estamos trabajando con valores positivos que se están acercando a 0. El valor absoluto de x para valores positivos es igual a x. Así que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 positivo de x sobre x que da 1. Ese sería el límite por derecha. Aquí observamos, basándonos en la teoría que hemos expuesto, que los límites laterales no son iguales. Ambos existen, pero no son iguales. Entonces, quiere decir que ese punto, o sea, x igual a 0, es un punto de discontinuidad de primera especie. Si revisáramos la gráfica de esa función, ¿qué observaríamos? Que la función es una función constante, igual a menos 1 para cualquier x negativo, y es también constante e igual a 1 para cualquier x positivo. Pero resulta que la función, al pasar de los negativos a los positivos, pega un gran salto. Pasa de menos 1 a 1. Eso es lo que se llama en matemáticas un salto. Eso significa que no hay forma de evitar la discontinuidad. La función pasa de valer menos 1 a valer 1. Y siendo los límites diferentes, no hay forma de conectar la función y volverla continua. Por eso, en ese caso, x igual a 0 es un punto de discontinuidad de primera especie. Pasemos al segundo ejemplo. La función seno de x sobre x, que para nosotros es familiar, pues no está definida en 0. O sea que 0 de entrada es un punto de discontinuidad. Si vamos a calcular el límite, este límite, para fortuna nuestra, lo tenemos calculado o demostrado por una vía geométrica, la cual nos permitió concluir que este límite da 1, obviamente tanto por derecha como por izquierda. O sea, que los límites laterales sí existen y aparte de eso son iguales. Eso nos da derecho a concluir que x igual a 0 es un punto de discontinuidad de primera especie y además removible. Aquí es donde pues uno necesita entender, bueno, ¿y por qué es removible? Eso significa que nosotros vamos a redefinir la función. ¿Qué es redefinir? Significa
que antes a x no le permitíamos tomar el valor de 0, porque no teníamos ni idea de lo que hacía la función. Pero gracias al cálculo del límite sabemos que la función se está acercando a 1 tanto por derecha como por izquierda. O sea, el límite por izquierda es 1, el límite por derecha es 1. Eso significa que si en x igual a 0 hacemos que la función, que originalmente no estaba definida, valga 1, quiere decir que ese huequito que se presentaba a donde se estaba acercando la función tanto por izquierda como por derecha, lo podemos rellenar asumiendo que la función vale 1 y por lo tanto la función pasa de ser discontinua a ser continua. O sea que evitamos el punto de discontinuidad. A eso se debe que el punto se llame de discontinuidad removible. Es de primera especie, pero además removible. El tercer ejemplo es un ejemplo que nosotros introdujimos desde el comienzo del tema límites. Nos dan esta función, sabemos que esa función no está definida para x igual a 1 y entonces vamos a calcular el límite. Este límite corresponde a una de las formas que nosotros estudiamos, es un límite de la forma 0 sobre 0, así que factorizamos, eliminamos y nos da 2. O sea que los límites laterales existen y son iguales. O sea que nuevamente el punto x igual a 1 es un punto de discontinuidad removible. Si graficamos esta función, la cual es igual a la función x más 1, excepto en el punto 1, nos damos cuenta que esta función se interrumpe cuando x vale 1. Pero gracias a que por izquierda y por derecha la función tiende a 2, podríamos hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior, redefinirla y asumir que en el punto 1, que antes era prohibido, la función vale 2. O sea que pasaría de ser discontinua a ser continua. Y bueno, el último ejemplo nos dan esa función. Sabemos que esa función no está definida en 0 porque pues aquí la función interna no se puede dividir por 0. Entonces, al calcular el límite, bien sea por derecha o por izquierda, tropezamos con la siguiente situación. ¿A qué se estaría acercando la función interna 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la derecha? Lo mismo haríamos si nos acercáramos a 0 por izquierda. Pero analicemos, por ejemplo, el caso de límite por derecha. Entonces, la función 1 sobre x, gráfica que ustedes conocen, es una hipérbola. Cuando x tiende a 0 por la derecha, tiende a más infinito. O sea que la función interna tiende a más infinito. Eso quiere decir que si calculáramos este límite nos quedaría seno de más infinito. La pregunta es, ¿cuál es el valor del seno en infinito? Uno dice, pues no lo podemos definir, dado que infinito no es un punto fijo de la recta numérica, es un símbolo, que significa que nos estamos alejando más y más. Así que en ningún momento podemos establecer el valor del seno para ese símbolo. Eso significa que el límite no existe. Por lo tanto, x igual a 0 se declara como un punto de discontinuidad de segunda especie. Sería bueno que ustedes, con una aplicación, dado que esta es una gráfica extremadamente extraña, grafiquen y visualicen en cercanías de 0 para que vean lo que está haciendo la función. A medida que nos vamos aproximando a 0, la función empieza a oscilar vertiginosamente, pero en ningún momento podemos definir cuál es el valor al que tiende esta función cuando x se aproxima a 0. Les sugiero que miren la gráfica para que observen lo extraño del comportamiento de esa función a medida que nos aproximamos a 0.